Entonces vamos a empezar por determinar los datos que nos está dando el problema. El problema en sí nos está dando varios datos. El primero de ellos es la longitud inicial. Y nos dice que la longitud inicial es de 30.32 metros. La longitud final nos dice que es de 30.42 metros. Y luego nos dice que la temperatura inicial es de 24 grados Celsius. Y nos están preguntando la temperatura final. Ese es el dato que vamos a calcular, ¿vale? Adicional a eso, nosotros tenemos una tabla que ya les compartí en Classroom, que deben de tener por ahí guardada en algún lugar, y es la del coeficiente de dilatación lineal. Esta tabla, quedamos que ya nos daba el dato de cuánto es lo que cambia cada uno de los materiales dependiendo de la temperatura, ¿sale? En el caso del zinc, su coeficiente es de 25 por 10 a la menos 6, ¿sale? Y también recuerden que el coeficiente lo podemos calcular, ¿vale? En este caso, son todos los datos que nos están dando y nos están pidiendo el cuarto dato, que es la temperatura final a la que se alcanza esta longitud, ¿sale? Entonces, para poder calcular esto, vamos a hacer uso de una de las fórmulas que ya vimos, de una de las fórmulas que ya les di la clase pasada. ¿Se acuerdan que les di dos? La primera fórmula que les di era la de longitud final, y ahí venía longitud final es igual a bla, 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 sobre bla, bla, bla. Y les di una segunda fórmula, que es la siguiente. Alfa es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sale? Esta fue la segunda fórmula que les di, que era para calcular el coeficiente de dilatación. Entonces vamos a trabajar con esta segunda fórmula, pero a partir de esta segunda fórmula tenemos que hacer el despeje para calcular la temperatura final que nos está pidiendo el problema, ¿sale? Pueden trabajar en realidad con cualquiera de las dos, pero personalmente me es más fácil hacer el despeje en esta, ¿sale? Entonces, mi sugerencia es, si quieren no complicarse tanto la vida, trabajen con esta, que es un poquito más fácil de hacer el despeje. Entonces, ya que tenemos nuestra fórmula principal del coeficiente de dilatación es igual a longitud, bla, 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 vamos a hacer el despeje. Nos están pidiendo temperatura final y la temperatura final está en la parte de abajo de nuestra fórmula. Entonces, vamos a subir toda la parte de abajo para poder ir eliminando términos, o mejor dicho, ir moviendo términos para que nos quede al final el término que queramos. Entonces, esto va a ser igual a la longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial por alfa. Esto es igual a la longitud final menos la longitud inicial. ¿Vale? Entonces tenemos estos datos. Vamos a seguir moviendo ahorita porque queremos únicamente que nos quede la temperatura final. De estos datos se fijan la longitud inicial y el coeficiente de dilatación. Son dos datos que están multiplicando y que podemos mover del otro lado dividiendo. Entonces aquí nos va a quedar temperatura final menos la temperatura inicial es igual a la longitud final menos la longitud inicial. Todo esto sobre el coeficiente de dilatación por la longitud inicial. ¿Sale? Ahora, si se fijan, tenemos arriba longitud inicial y abajo también tenemos longitud inicial, pero no los podemos eliminar. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba, esta longitud inicial está restando y en la parte de abajo está multiplicando, ¿sale? Si una estuviera sumando y la otra estuviera restando, sí las podríamos eliminar, pero no es el caso, ¿sale? Entonces, por eso no la vamos a mover ahí. Ahora, del lado izquierdo, todavía tenemos temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, hay que mover la temperatura inicial, que es la que nos está estorbando todavía en la fórmula. Entonces, vamos a hacer el despeje final para que nos quede temperatura final es igual a longitud final menos la longitud inicial sobre el coeficiente por la longitud inicial más
la temperatura inicial, ¿sale? Y ya, con eso queda nuestro despeje de la fórmula. Ya que tenemos la fórmula despejada, todo lo que nos queda hacer es sustituir los datos, ¿sale? Por los datos que ya nos está dando el problema. Entonces, de los datos que tenemos en el problema, lo voy a escribir aquí al lado izquierdo, tenemos que la temperatura final es igual a la longitud final. La longitud final quedamos que era de 30.42. Entonces, 30.42 menos la longitud inicial, que en este caso es de 30.32, sobre el coeficiente de dilatación, que es de 25 por 10 a la menos 6, multiplicado por la longitud inicial. Nuestra longitud inicial se repite lo mismo que arriba, 30.32, más la temperatura inicial, que nuestra temperatura inicial es de 24 grados Celsius. ¿Sale? Hacemos la resta y la multiplicación correspondiente. Nos va a dar temperatura final es igual a 0.1 sobre 0.000758 más 24. Nuestra temperatura final, por lo tanto, va a ser igual a 155.9 grados Celsius. ¿Sale? Ok, entonces vamos a pasar al siguiente problema. Y el siguiente problema es este de aquí. Nos dice, un puente hecho completamente de acero se mantiene a 17 grados Celsius durante la mañana y mide 90 metros de largo. Al mediodía alcanza una longitud de 90.0224 metros. ¿A qué temperatura alcanzará dicha longitud? Entonces, si se fijan, este problema, al igual que el anterior, nos está pidiendo una temperatura. Nos está pidiendo la temperatura inicial. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por anotar los datos. Ahora sí, la longitud inicial es de 90. La final es de 90.0224. La temperatura inicial es de 17. La temperatura final es el que no tenemos. Y el coeficiente es de 11 por 10 a la menos 6. ¿Vale? Esos son los datos correctos de este problema. Si se fijan, ya habíamos trabajado con el acero previamente y precisamente el coeficiente no cambia, ¿sale? Se mantiene y ya está establecido. Ahora, hay que tener cuidado porque aparte del coeficiente de dilatación, existen otros coeficientes. Uno de ellos es el coeficiente de dilatación superficial, que ese no lo vamos a ver, pero también ya tiene sus tablas. Y existe otro que es el coeficiente de dilatación volumétrica, que tampoco vamos a revisar, ¿sale? Entonces nos vamos a quedar con dilatación lineal. Ahora, ya que tenemos estos datos, vamos a hacer uso de la fórmula que ya habíamos revisado previamente, ¿sale? Pero ya no vamos a hacer el despeje porque ya la tenemos despejada. Entonces, esa fórmula habíamos dado que era temperatura final es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre el coeficiente de dilatación por la longitud inicial. Todo esto más la temperatura inicial a la que estaba el puente, ¿vale? Entonces, ya que tenemos esto, únicamente nos queda sustituir por los datos que ya nos dio el problema. Y esos datos pues, son los que ya tenemos escritos en la parte izquierda de la pantalla. Entonces, escribimos aquí que nuestra temperatura final es igual a 90.0224 menos 90 sobre 11 por 10 a la menos 6 por 90 más 17, ¿sale? Vamos resolviendo nuestras restas y nuestras multiplicaciones y nuestra temperatura final es igual a 0.0224 sobre
0.00099 más 17. Hacemos la división correspondiente y después sumamos 17. Y al final nos va a dar que nuestra temperatura final es igual a 39.6 grados Celsius. ¿Sale? Entonces, esta de aquí es nuestra temperatura final, la temperatura que alcanza, a la que el cuenta alcanza ese aumento en sus dimensiones, ¿sale? A los 39.6 grados Celsius.